Tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios al libro El Arte de la Oración, una recopilación de textos patrísticos del igumeno Charitón del monasterio de Balamo. Estamos en la tercera parte de la obra, donde habla de los diversos padres esicastas, y hoy vamos a estar abordando un texto de San Dimitri, un metropolitano de Rostov. Podemos ubicarlo en el siglo XVII-XVIII. Vivió entre los años 1651 y 1709 y se caracterizó por realizar una importante colección de los escritos de los padres. El lugar interior del corazón se llama el capítulo que vamos a compartir, y en realidad hoy vamos a estar sobre un solo párrafo nomás. En próximos videos estaremos compartiendo bastante más sobre San Dimitri de Rostov. Entra en tu celda interior y cierra la puerta, se titula el capítulo. Dice así: existen muchos que no tienen conocimiento del esfuerzo que requiere el recuerdo continuo de Dios. Muchos ignoran incluso lo que quiere decir acordarse de Dios. Es importante dos ideas en este comienzo de párrafo. En primer lugar, la vida espiritual es un trabajo, requiere esfuerzo. La práctica esicasta es todo un proceso de superarse a sí mismo, es un proceso de, como decía San Benito, desandar lo andado, ¿verdad? Retornar por la obediencia a Dios de quien nos habíamos alejado por la indolente desobediencia. Prólogo de la regla. Entonces San Dimitri dice que es un verdadero esfuerzo y que requiere un continuo trabajo. Continúa diciendo: sin saber nada de la oración espiritual, se imaginan que el único camino normal para orar consiste en hacer uso de las oraciones que se encuentran en los manuales de iglesia. En cuanto a la comunión secreta con Dios en el corazón, no saben nada, como tampoco los beneficios que podrían obtener de ella, y jamás gustan de la dulzura espiritual. Y aquí una segunda idea, un segundo planteo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias, existen manuales de oración. La Iglesia Ortodoxa tiene sus liturgias, la Iglesia Romana tiene su oficio divino, la Iglesia Luterana tiene su libro devocional, la Iglesia Anglicana tiene el libro de oración común, y así sucesivamente, donde están los muchos rituales, ¿verdad? Existen muchas devociones, pero eso no es suficiente. San Dimitri nos dice que la liturgia de las horas, el rosario que compartimos anglicanos y católicos, en fin, las distintas oraciones y devociones no son suficientes. Es necesario la oración interior, es necesario la oración secreta, el encontrarse a Dios en el corazón, el entrar en comunión con Él. Aquellos, dice, que oyen hablar de la meditación espiritual y de la oración, pero que no tienen ningún conocimiento directo de ella, son como ciegos de nacimiento que escuchan mencionar el sol sin saber lo que es realmente. Y este ejercicio está bueno que lo hagamos para poder entender, ¿verdad? Cerrar los ojos y pensar
con los ojos cerrados, que jamás hemos contemplado el sol, que jamás hemos visto una foto, que jamás hemos visto una película, simplemente imaginarlo desde la experiencia del calor, desde la experiencia de la luz que podemos percibir tal vez con los ojos cerrados. Ciertamente es hablar de lo que no sabemos. Ciertamente es hablar de lo que no conocemos. Justamente, hablar de la meditación espiritual sin haberla experimentado, sin haber disfrutado lo que significa, sin entrar en un contacto directo y en un conocimiento directo, es como un ciego, ¿verdad? Como alguien que no ve, como alguien que habla de algo porque lo leyó en un libro, que habla de algo que le transmitieron otros, pero que no lo ha vivido realmente. Esta ignorancia, dice, les hace perder muchos bienes espirituales y solo llegan con lentitud a la adquisición de las virtudes que permite realizar el buen placer de Dios. Es por ello que quiero dar aquí alguna idea de lo que requiere la obra espiritual para instrucción de los principiantes, a fin de que aquellos que lo desean puedan, con la ayuda de Dios, aprender sus rudimentos. Importantísimo. La meditación, la oración continua, es el camino directo y corto hacia las virtudes, a la comunión con Dios. No quiere decir que la persona que no practica la oración de Jesús, que la persona que no es esicasta, no llegue a las virtudes. Claro que llega. Claro que la liturgia a las horas conduce a Dios. Claro que el rosario conduce a Dios. Claro que las oraciones conducen a Dios. Pero el camino directo, el camino más corto, el camino más rico, el camino de las virtudes es el camino de la oración secreta, de la oración que se hace en el profundo del corazón. Y aquí San Dimitri de Rostov nos plantea que él nos va a enseñar cómo hacerlo. Bueno, como ven, ser eremita en la ciudad no es fácil. Escucho. Muchas veces esto pasa mientras que estoy con el oficio divino, ¿verdad? La gente que pone la música para todo el vecindario. Bueno, entonces, retomamos. San Dimitri nos propone aprender el oficio, porque esto es un oficio. El ser monje, el ser esicasta, es un oficio, es una forma de ser y de vivir. Y para el cenobita es el monasterio, para el eremita es la celda. El monasterio y la celda son el taller donde se aprende, la escuela, el lugar del aprendizaje. Como dice San Benito, la escuela del oficio del Señor. La celda exterior es el monasterio o el eremitorio, pero la celda interior es el corazón, el interior de la persona, el lugar al que debemos peregrinar, al que nos debemos dirigir, el lugar que conduce a la plena comunión con Dios. Requiere un movimiento, ¿verdad? El movimiento de entrar en uno mismo, pero también de cerrar la puerta. Es difícil, no es sencillo. Hay que renunciar a muchas cosas, porque elegir es renunciar, como me gusta decir a mí. Entonces, si yo elijo el camino más práctico, el camino más corto, el camino a la oración del corazón, necesito
entrar y cerrar la puerta. Necesito renunciar. Ese cerrar la puerta equivale a la fuga mundi, equivale a salir, ¿verdad?, de todo lo que es el mundo cotidiano. Implica salir de todo eso que es mi entorno. Implica esforzarme por salir de ahí. Que no es un salir real, sino simbólico. Estoy en el medio del mundo, pero salgo del mundo. Me meto en la celda interior. Soy capaz de cerrar la puerta. Soy capaz de no escuchar los ruidos. Soy capaz de no escuchar las conversaciones. Soy capaz de no escuchar las llamadas del celular. Centrarnos en lo verdaderamente importante. Fugamos. Romper con el entorno. Continúa Dimitri diciendo, el esfuerzo principal comienza con estas palabras de Cristo. Si deseas orar, entra en tu habitación y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Hermanas, hermanos, la invitación del Señor, poder meternos en nosotros mismos, poder meternos en nuestro corazón, poder ser parte del mundo, pero estar en el momento de la oración, estar inmersos en ese encuentro con el Señor, en esa comunión con Él, donde no nos distraiga ni siquiera el canto de los pájaros que nos encanta, donde no nos distraiga siquiera el vuelo de la mariposa que nos encanta. Es el momento de la intimidad, el momento de la comunión. Por eso es tan importante esta celda, este lugar secreto, este lugar de la intimidad, el lugar que no compartimos con nadie, el aposento, el lugar sagrado. Hermanas, hermanos, que la Madre de Dios nos acompañe, nos proteja y nos bendiga. Hasta un próximo encuentro.